A través de la evaluación de la comunidad de aves, fue posible conocer su relación con las variables ambientales analizadas, de modo de incorporar esos elementos en un modelo de conectividad. Deben incluirse las zonas de amortiguación que solapan a los corredores de enlace donde prácticas agroforestales o agroecológicas como cacaotales u otros cultivos permitan la conservación de las aves rapaces nocturnas. ¿Existe realmente tal diversidad de aves en la reserva ecológica? Andrés busca entonces la respuesta a su interrogante. Busca información a donde sus corazonadas lo llevan, o mejor dicho, en lo que hasta ahora cree que puede ser. Busca entonces a conocedores del cacao, comenzando por intelectuales. El río Yaracuy representó en época de la colonia una arteria fluvial por donde se movilizaba el cacao, la materia prima del chocolate, hasta los grandes navíos que esperaban en el mar. Documentos históricos reconocen a Nicolás von Federman como haber sido el primer europeo en describir el río Yaracuy, propiciando el inicio del desarrollo de una economía por ser un río navegable y su conexión con el mar. No bebía del cacao nadie que no fuese fraile, señor o valiente soldado. Este es un epígrafe de las primeras pruebas encontradas del chocolate en España. Un secreto guardado durante un siglo. Solo los monjes conocían el proceso de convertir el cacao en chocolate. La conversación con América definitivamente ilustra a Andrés de una manera resumida pero bastante acertada. Sin embargo, falta algo que aún no define y lo motiva a seguir buscando respuestas. Bosque de chocolate. ¿Qué significa para ti esta experiencia vinculada dentro de una reserva ecológica, ¿no? Y esa conexión con el cacao hasta todo el proceso y llegar al chocolate? Bueno, a pesar de que es un concepto relativamente nuevo, representa para mí el hecho de que ahora yo soy chocolatero, ¿sí? Porque si no hubiese conocido el bosque de cacao, que bosque de chocolate, como simbólicamente se puede representar, no hubiese tenido conocimientos ni siquiera valorar todo este trabajo con el cacao, con el chocolate, todo este proceso. Aparte que se crea como una filosofía de trabajo. Para tener un mejor chocolate se necesita hacer un proceso, ¿sí? Y eso como que lo aplica en todas partes, en cada área de la vida de las personas. Uno pasa por un proceso para ser mejor. Si uno se pone un poco flojo y no quiere pasar por esos procesos, no va a ser lo mejor. Entonces, bosque de chocolate significa que podemos ser mejor. La experiencia de Andrés con el joven Adrián sin duda llena su espíritu de armonía por la trascendencia de una cultura ancestral tan noble reflejada en un joven chocolatero. Experiencias son sumadas, pero su respuesta aún no ha sido encontrada. ¿Qué representa para usted el cacao, el chocolate? Bueno, el cacao eso es como tener otra vida uno, pues, porque uno se distrae trabajando en el cacao y no anda pensando sino puro en trabajar en el cacao. Eso es una emoción muy bonita uno trabajar en eso. Y siempre mi papá me decía, échenle el pichón a la cosa porque eso es de ustedes. Andrés, sin querer, o quizás inevitablemente, conoce a los productores cacaoteros. Incursiona en la comunidad de La Marroquina
un lugar en el corazón del estado Yaracuy, que simboliza sin duda la cultura del cacao. No está mal ubicado en el espacio ni en el tiempo. Carnicero, cocinero, un bosque de cacao. un bosque de cacao. Acá en el estado de Yaracuy. Ya tuve muchos años trabajando de cacao y eso para mí es algo que lo llevo como en la sangre, pues. Cuéntame un poco sobre esa biodiversidad, ese universo de convivencia entre las distintas especies que hacen vida dentro del bosque de cacao. Bueno, entre tantas especies he convivido y viendo muchas especies, por lo menos mono araguato, que no se relaciona mucho con el cacao. En cambio el mono capuchino sí, loro, arrendajos, conoto, lechuza de anteojo y en algunas que otras también algunos felinos que he visto ahí, por lo menos la oncita. La logré fotografiar una vez. Andrés se siente entusiasmado, se siente ahora más que nunca decidido a buscar ese cacaotal de las experiencias de Orlando. Ese cacaotal que lleva en su pensamiento imaginativo desde ya hace algún tiempo. Decidido, Andrés Pacheco Benavente a visitar el cacaotal de la Reserva Ecológica Guáquira, que es referenciado ya en varias ocasiones por su riqueza en aves y que también con las motivadoras entrevistas a los vecinos de La Marroquina, las cuales generan en él gran cantidad de escenas imaginadas en su pensar. Se dispone ahora a saber la respuesta que motiva su incesante búsqueda. El cacaotal es por fin visitado por Andrés. También lo hacen unos singulares visitantes diurnos, habitantes de los bosques de la Reserva Ecológica Guáquira. Oye, qué bien. Mira lo que encontramos aquí. Estos son, ¿verdad? Estos frutos que ustedes ven han sido partidos por un mamífero conocido por nosotros como es el mono capuchino. No todo es negativo porque ellos son dispersadores de semillas también en el bosque de cacao. Pero fíjense, ellos se montan, parten el fruto y aprovechan pues el mucílago que tiene la semilla. Bueno, y caminando hacia en el bosque ya de cacao, en otra parcela, nos encontramos con una especie de lagarto muy particular, el Anolis planiceps, una especie de camaleoncito pequeñito, o de falso camaleón, como diríamos aquí en Venezuela. Y si nos acercamos poco a poco, vamos a verlo en el sustrato. Esta es una especie muy críptica, capaz de confundirse fácilmente en los hojarasca. Él vive en esta zona porque, bueno, la inflorescencia del cacao atrae insectos. Y estos insectos son la base alimenticia de este animal. Y va fomentando la cadena alimenticia. Entonces hay productores, hay luego pequeños consumidores, consumidores secundarios, consumidores terciarios, hasta llegar a las especies que conforman la cima de esa cadena alimenticia, como en el caso de las aves rapaces que estamos observando en estos entornos. Esto que ustedes ven acá es lo que llaman vulgarmente falsa mapanare o tigra casera. No es peligrosa, a pesar de que ella tiene un veneno poco tóxico, pero no es peligrosa. La conseguimos porque levantamos este tronco y estaba dormida. Vamos a liberarla nuevamente, la liberamos, ¿verdad? Vamos a liberarla. Parece que todo fluye con aroma a chocolate, con cacao molido mezclado con diferentes ingredientes.
pero le falta una pizca de azúcar que Andrés no ha podido encontrar: la presencia de aves. Generalmente el que le da cubierta al cultivo de cacao son los bucares, son los que más utilizan. En esta ocasión llegamos en el momento oportuno donde el bucar está florecido. Y para sorpresa nos encontramos un frenesí de colibríes. Estos colibríes se alimentan del néctar y fungen de simbiosis para el bucare, que es polinizado. En este momento hemos encontrado 6 especies de colibríes, lo que le da la importancia de la conservación de estas especies, este tipo de cubierta que son los bucares. La intriga de Andrés va creciendo con mayor intensidad. La presencia de aves está relacionada con un evento único en cada año: la inflorescencia del bucare. Sin embargo, quiere ir mucho más allá. La cobertura arbórea en el cultivo de cacao es necesaria, puesto que esta especie necesita la sombra para prosperar. Y la asociación con especies nativas, de preferencia como el bucare, el jobo, el samán, trae consigo una serie de servicios ambientales asociados que son muy importantes e interesantes, puesto que animales, pues sobre todo las aves, que son muy fáciles de estudiar, son bastante llamativas, obtienen allí o consiguen allí lugares para lo que es la percha, el forrajeo y la reproducción. Además, por supuesto, de facilitar el paso entre parches de bosque a otros grupos animales. Y en cualquier recorrido en la plantación de cacao, además de las aves, podemos observar lagartijas, serpientes, incluso pequeños anfibios. Y en recorridos nocturnos, hasta lechuzas o lo que también llamamos búhos. La experiencia de Andrés y el grupo de personas que lo acompañan ha sido de gran provecho. Las aves son las protagonistas en los cacaotales de la Reserva Ecológica Guáquira. Sin embargo, aún queda una interrogante. Andrés, ya dispuesto a presenciar las aves nocturnas que habitan los cacaotales de la Reserva Ecológica Guáquira, solo espera a que caiga la noche. Estamos aquí preparándonos ya para la salida nocturna. Bueno, teníamos todo listo, pero se presentó esta lluvia, esta pequeña lluvia, pero eso suponemos que es algo momentáneo. Vamos a esperar un rato, ya tenemos los equipos listos para salir a campo y esperamos conseguir algunas especies nocturnas, no solamente aves, porque aquí podemos conseguir algunas lechuzas, entre otros, que son rapaces, pero también podemos conseguir serpientes, anfibios. Vamos a ver qué sale, estamos a la expectativa. En el monitoreo de las aves que componen el bosque de cacao, o el cultivo de cacao, incluyendo los árboles que le dan sombra al mismo, encontramos 3 especies de estrigiformes: lechuza de anteojos, lechuza chillona y lechuza blanquinegra. En la noche de hoy hemos encontrado 2 individuos adultos. Los mismos vocalizaban sin provocación auditiva y estaban utilizando los árboles de bucare que dan cubierta al cacao. Esto se puede mencionar que es importante este tipo de árboles para cubiertas de este tipo de cultivos sostenibles, sustentables, para la conservación de este tipo de especies rapaces nocturnas. Ellas generalmente son de bosque, pero al encontrar estos individuos de bucare y otros árboles que le sirven de cubierta al cacao, pueden desplazarse utilizando este tipo de árboles. Esta especie es un ictibio, es un ave nocturna, bastante común en la hacienda, en las zonas bajas, zonas abiertas.
en las carreteras, se puede ver en las cercas vivas. Es un ave que cumple con la función de controlar poblaciones, principalmente de coleópteros y otros insectos. Y también usa los árboles dispersos de los cacaotales para sus perchas. Tick, 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 tick. Las jornadas de registros de aves diurnas y nocturnas concluyen con un merecido descanso. La satisfacción no solo de Andrés, sino del grupo en su totalidad es reflejada de manera resumida en la experiencia adquirida y en la fraternidad de volver a encontrarse en la búsqueda de nuevas respuestas. El paso de los tucanes, que ellos no entran al cacaotal, más sí interactúan con las especies, forestales, que hacen la cultura boscosa. Entonces, de repente ellos ayudan a esparcir las semillas de estas especies forestales sobre la siembra de cacao. Es válido. Buscando esa relación, no directamente con el cacao como tal, más sí esa, con las especies forestales. Que hacen bueno, mire, yo lo que he observado es que hay algunas especies que interaccionan directamente con la plantación de cacao, y hay otras que indirectamente se relacionan con el cacao, y hay otras que simplemente van de paso. Por ejemplo, yo he notado que la especie que más predomina en la plantación de cacao es el curruñatá, pues la eufonia. Y no sé si ustedes tienen la misma percepción. Se repite muchísimo desde que estamos haciendo este monitoreo. Se repite muchísimo, pero es porque también hay ficus involucrados y ella busca mucho el ficus. También observé, bueno, en mi punto de vista, también observé que las especies que están dentro del bosque de cacao, las especies forestales, que más atraen biodiversidad en este caso, en el caso de aves, pues, para mí es el samán y el bucare. Si tomas en cuenta la cantidad de insectos que hay en el cacaotal, también hay presentes especies insectívoras como los furnarios, que son bien importantes, los picolesnas, los trepadores, esos estaban ahí, pues, estaban forrajeando en el cacao. De esta manera, sabes que la floración, por lo menos del bucare, funcionalmente se incorpora al flujo ecológico que hay entre el bosque y hay entre la plantación de cacao. De allí esos conceptos del mosaico de hábitat y del agroecosistema, porque la alimentación, en el caso que estamos hablando de los nectarívoros y los frugívoros, bien sean aves o incluso murciélagos, porque en la noche también sigue ocurriendo el proceso, va a depender de dónde está esa fuente de alimento. Eso es facultativo. Y la misma naturaleza dispone de que esa oferta alimenticia no sea siempre en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque un día florecen unos árboles en una región, otro día florecen más allá, y eso favorece que exista flujo ecológico. De esa manera los dispersores de semillas se tienen que mover en el bosque y así dispersan las semillas. Eso es algo que ecológicamente también está ahí. Está la explicación. Y la plantación de cacao, al tener esos árboles que también ofrecen esa oferta de recurso alimenticio, se involucran de cierta manera en ese flujo ecológico y existe ese movimiento de animales entre la cobertura arbórea del bosque y la misma del cacao, cosa que también favorece, si no existiera el manejo, como estábamos hablando hace un momento, la sucesión ecológica. Si bien en un momento, vamos a llamarlo inicial, murciélagos como Carolia son los más activos en el esparcimiento de las semillas del yagrumo, que es el pionero del bosque, como se llama en el Parque Nacional Yurubí. Si este proceso continuara, de que no existiera el manejo que estábamos hablando, ese tucán, esos otros frugívoros van a ir con el tiempo, van a seguir dispersando semillas. Ese proceso ecológico va a seguir sucediendo en el tiempo. Cuando el yagrumo cumpla su etapa, cuando se forme más esa hojarasca junto con la del cacao, vamos a suponer,
y nazcan otros arbustos más pequeños, ese microhábitat va a estar preparado para las semillas que están dispersando, por ejemplo, el tucán. Y ahí sí van a nacer y van a seguir sucediendo ese ecosistema. Andrés concluye la importancia de los cacaotales para la conservación de las aves con un enriquecimiento sin igual. La satisfacción que por fin ha logrado es infinitamente grata. El experimentar en vivencias propias y el compartir con un grupo aliado de personas extraordinario, el sabor y el aroma del cacao, el sentir cada picadura de insecto, el calor y el frío, así como el sol, la lluvia y el rocío sobre su piel, el oír cada canto de aves desde el amanecer hasta el atardecer y aún incluso después al caer la noche, y el poder apreciar el colorido plumaje de las aves contrastando con los diferentes tonos de colores de la vegetación. Ganas de sobra por regresar y seguir describiendo la infinidad de vida presente en los bosques de chocolate.